que las proteínas son macromoléculas y que son de las más abundantes en las células. Y les explicaba que están constituidas por conjunto de 20 aminoácidos. Esos aminoácidos se van a llamar estándar. Y para generar una proteína es necesario que se formen secuencias lineales características. Y suena como raro decir que de ese mismo conjunto de 20 aminoácidos van a surgir proteínas con funciones y propiedades distintas. Pero ya vamos a ver más adelante qué es lo que permite que, a pesar de que solo son esos 20 aminoácidos, hayan tantas proteínas diferentes. Las funciones de las proteínas enzimáticas, de transporte, dentro de las cuales tenemos la albúmina, que nos ayuda al transporte de fármacos y de otras sustancias, la transferrina en el transporte de hierro, la hemoglobina en el transporte de oxígeno, la celuloplasmina. También tienen una función inmunológica, es decir, que tienen una participación en el sistema inmune. Ya van a ver ustedes en fisiología, o en tercer año también ven cómo se participan las inmunoglobulinas en la defensa del sistema inmune, ¿verdad? También tenemos el sistema actina-miosina, que de hecho es el que tenemos representado aquí. Y lo vamos a ver también más adelante en bioquímica 2, que son proteínas que participan en la contracción muscular, y vamos a ver lo importante que son para que suceda esta función como tal. También tenemos una función hormonal. Les decía que algunas hormonas están constituidas por proteínas y que también algunos receptores de algunas hormonas son proteínas, ¿verdad? Y participan también en la replicación y transcripción de genes. A nivel estructural tenemos el colágeno y la queratina, y en el plegamiento de proteínas tenemos a los chaperones, que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ya hablamos como qué son las proteínas en lo general, ¿verdad? Entonces eso me lleva a qué son los aminoácidos, porque ahí vimos que las proteínas están constituidas por secuencias de aminoácidos. Y aquí vamos a ver cómo un aminoácido está constituido por un carbono alfa, que es el que tenemos aquí en medio. Va a estar constituido por un grupo amino, por un grupo carboxilo y por un hidrógeno, que está acá. Entonces, lo único que va a cambiar en la estructura de los aminoácidos es lo que vemos en la parte inferior, esa bolita púrpura que representa las cadenas laterales. Entonces, eso es lo que va a variar de un aminoácido a otro, el grupo R. Entonces, hablamos que este carbono es un centro chiral. ¿Por qué? Porque tiene 4 grupos diferentes, a excepción de la glicina, que vamos a ver que la glicina tiene un hidrógeno en su cadena R. Entonces, ahí sí se repite, ¿verdad? Hidrógeno. Pero todos los demás van a tener un centro chiral. Entonces, los grupos R varían según su estructura y van a variar en cuanto al tamaño y la carga eléctrica. Entonces, básicamente, la propiedad o la función que va a adquirir una proteína va a depender mucho de ese grupo R. Y bueno, algo que no les había mencionado, que los residuos de aminoácidos van a estar unidos a través de un enlace covalente. ¿Cómo les vamos a llamar a esos 20 aminoácidos que van a constituir las proteínas? Son aminoácidos estándar. Y todos son alfa aminoácidos y todos son L-esteroisómeros. Sí, eso lo vamos a ver. Vale, entonces eso creo que lo ven en química también, ¿verdad? Hablan de estereoisomería en los aminoácidos, pero lo vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Decimos que los aminoácidos son enantiómeros. ¿Qué quiere decir eso? Que es como que tengamos un espejo. Aquí está, de hecho, la representación, ¿verdad? Si ustedes ponen su manita en un espejo, van a ver
cómo se refleja, ¿verdad? La misma estructura. Y vemos aquí que en este caso, este es un L gliceraldehído y este es un T gliceraldehído. Si se fijan, es como una imagen en el espejo, ¿verdad? Solamente que vamos a ver por qué reciben el nombre de L y por qué reciben el nombre de D más adelante. Y otra cosa que caracteriza a los enantiómeros, que aparte de ser como un reflejo, ¿verdad?, de la estructura, también es que no son superponibles. Entonces, esas características tienen los aminoácidos. Y aquí tenemos un ejemplo de la L-alanina. Y vemos, ¿verdad?, lo que les decía anteriormente, siempre vamos a ver el carboxilo, siempre vamos a ver el carbino, el carbono alfa, el hidrógeno, y en este caso, este es el grupo R de la alanina. Y les decía, ¿por qué van a recibir el nombre de L o D? Es de acuerdo a la posición, si se fijan, del grupo amino. Si se fijan acá, L de L, y aquí el grupo amino está a la derecha en este caso. Como está a la derecha. Entonces, ese nombre que se le asigna es de acuerdo a la posición del grupo amino. Bueno, luego tenemos el sistema TL, que los aminoácidos son, lo que les decía, la mayoría de los aminoácidos que vamos a encontrar en las proteínas son L-estereoisómeros. Y son los que tienen el grupo alfa-amino a la izquierda. Los de aminoácidos son los que tienen el alfa-amino a la derecha, que es lo que les explicaba anteriormente. Y este se llama sistema de L. Vale. Aquí tenemos como las propiedades, ¿verdad?, de cada uno de los grupos de aminoácidos. Los grupos como tal, los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por aquí, lo que me gustaría que se fijaran es cómo los grupos, el pKa, bueno, eso lo vieron en la clase pasada, ¿verdad? El pKa, el pH, entonces ya están familiarizados con el término. Vemos como el pKa de los grupos carboxilo son ácidos, ¿verdad? Están muy lejos, si se fijan, del pH fisiológico. Vemos de 2,3, de 1 punto y algo, ¿verdad? O sea, no suben del 5. Y si se fijan, el pKa de los grupos amino son más básicos, ¿verdad? Pero igual, si ustedes se fijan, están como bien lejos del pH fisiológico, pero sí, o sea, esa es la característica, ¿verdad? De cada uno de esos grupos. Y aquí vemos el pKa de los grupos R, ¿verdad? Y vemos como la histidina, aquí abajo, tiene un pKa que es más próximo al fisiológico. Si recuerdan, el fisiológico es 735 a 745, ¿verdad? Entonces vemos que este se aproxima un poquito más, y vamos a ver cómo esto influye más adelante en las propiedades que tiene la histidina, ¿verdad? También vemos que la cisteína pues tiene un valor de 8, que pues no está tan cerca, pero si lo comparamos con los demás, son los que más se acercan al pH fisiológico, ¿verdad? Y pues de esta diapositiva también me interesa que se fijen en las abreviaturas, porque a lo largo de la clase vamos a ir viendo ya solo las abreviaturas. Existen dos formas de abreviar los aminoácidos. La primera, si se fijan, utiliza 3 letras. Generalmente son las primeras 3 letras del idioma inglés. Y también hay otra nomenclatura o abreviatura en la que solo se utiliza la primera letra. Y pues eso básicamente, la que más se ocupa es la de las 3 letras, pero que lo vamos a ir viendo en su libro. De hecho, así van a ver cómo se refieren a los aminoácidos. Bueno, luego tenemos esta clasificación de los aminoácidos en base a la capacidad de los organismos para sintetizarlos. Entonces, de acuerdo a eso, se clasifican en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales
son los que no los sintetiza el organismo y entonces son necesarios en nuestra dieta. Los no esenciales, o sea, son los que no están aquí, ¿verdad? Que los producimos y por lo tanto no es necesario el consumo. Entonces, tenemos en los adultos la treonina, el triptófano, la fenilalanina, la valina, la lisina, la metionina, la isoleucina, la leucina y la histidina. Y en los niños, o sea, todos los anteriores más la adenina. Bueno, luego tenemos la clasificación según su grupo R. Recuerden que yo les decía anteriormente que esto van a variar en el tamaño y en la carga a veces. Entonces, vemos en los grupos alifáticos apolares, es decir, estos grupos no son solubles en agua, ¿verdad? Y vemos como está aquí la glicina, la alanina, la prolina, la valina, la metionina, la isoleucina y la leucina. Entonces, estos grupos, generalmente en las proteínas como tal, lo vamos a ver como ellos van buscando el centro de la proteína, porque recuerden que si, por ejemplo, es una proteína que se transporta en el plasma o que tiene contacto con los glúteos, va a ir buscando el centro y los polares van quedando en la estructura externa de la proteína. Luego tenemos los grupos R aromáticos, que estos generalmente son no polares, ¿verdad? Porque vemos que son estructuras aromáticas, ¿verdad? Alanina, la tirosina, el triptófano, pero de estos tres, la tirosina y el triptófano, por sus estructuras, son como más solubles, por decirlo así, en agua, porque vemos, por ejemplo, aquí la tirosina tiene un grupo hidroxilo, ¿verdad? Que puede formar enlaces de hidrógeno. Y el triptófano tiene aquí un grupo amino. Entonces, comparado con la fenilalanina, esos dos serían como más solubles, ¿verdad? Bueno, luego están los grupos R polares sin carga. En esos tenemos la serina, la treonina, la cisteína, la asparagina y la glutamina. Y luego tenemos los grupos R cargados positivamente, y dentro de este grupo vamos a tener a la lisina, a la arginina y la histidina. Si ustedes se fijan, la lisina tiene aquí un grupo amino cargado positivamente, ¿verdad? Igual aquí la arginina todavía tiene un grupo amino que puede proporcionar una carga positiva, ¿verdad? Con la histidina, pues realmente es como de estos grupos que no encaja a la perfección en cualquiera de los grupos anteriores mencionados, pero se ubica aquí porque este puede estar cargado positivamente dependiendo del pH al que se encuentre este residuo de aminoácidos. Bueno, luego tenemos los grupos cargados negativamente, está el aspartato y el glutamato. Siempre nos fijamos, ¿verdad? Aquí en donde está la carga negativa, en el grupo carboxilo. En este caso, ambos tienen, ¿verdad? Bueno, luego están los aminoácidos no estándar. Decíamos que todos los anteriores son aminoácidos estándar, son el conjunto de los 20 que siempre vamos a encontrar constituyendo proteínas. Pero aparte de eso, tenemos este grupo que se llama no estándar, que pueden ser como los que se forman a partir de la modificación de residuos de estándar incorporados a un polipéptido. Es decir, que ya tenemos el aminoácido formando un polipéptido y hay una modificación y aquí surgen entonces estos aminoácidos no estándar, a excepción de uno que ya vamos a mencionar más adelante. Entonces aquí tenemos a la 4-hidroxiprolina y a la 5-hidroxilisina que están aquí, que si se fijan son modificaciones, por ejemplo esa de la lisina y esa de la hidroxiprolina, ¿verdad? Y se encuentran ambas formando parte del colágeno, que vamos a ver más adelante cómo participan en ciertas reacciones que son importantes para la formación del colágeno.
y cómo su afectación también pues da origen a patologías. Luego tenemos la 6N-metilcina en la miosina, el gamma-carboxiglutamato que forma parte de las protrombinas, y también tenemos aquí la desmosina, que esta ya es una forma como más compleja, porque vamos a ver adelante que se forma a partir de 3 residuos de aminoácidos diferentes. Y esto lo vamos a encontrar en la elastina. Luego tenemos la selenocisteína y la pirrolicina, que estas son introducidas durante la síntesis de proteínas por una adaptación poco frecuente del código genético. Es decir, que estas o sea, son una excepción a los no estándar, ¿verdad? Porque los estándar van a surgir de residuos incorporados a un polipéptido. Pero estas dos últimas se va a dar por un cambio en la síntesis, por una adaptación en el código genético. Es decir, que desde su síntesis se van a formar estos residuos de aminoácidos. Bueno, y aquí también tenemos la ornitina y la citrulina, que son intermediarios de la biosíntesis de la arginina. También los vamos a ver en el ciclo de la urea más adelante, entonces son importantes. Y aquí vemos cómo hay otros residuos de aminoácidos que se han formado por la ganancia de grupos. Por ejemplo, aquí la fosfotreonina por grupos fosfato, la fosfotirosina, también por grupos metilo, por acetilaciones y dan origen pues a aminoácidos no estándar. Bueno, luego tenemos la forma no iónica y superiónica de los aminoácidos. Los aminoácidos, al igual que ustedes vieron en su clase del martes, también pueden funcionar como ácidos y bases débiles. Entonces podemos encontrarlos como aceptor de protones y como dador de protones. Entonces vamos a ver que también tiene una forma no iónica, pero esta en general es difícil encontrarla realmente en situaciones fisiológicas, pero es como la representación que se hace, ¿verdad? Y luego aquí tenemos un suiterión como ácido, que en este caso vemos como el carboxilato está cargado negativamente y esto le permite ganar un protón, ¿verdad? Y luego tenemos el suiterión como base y vemos aquí cómo es el grupo siempre carboxilato está cargado negativamente y aquí pues ya se une a un protón. Entonces un aminoácido sin grupo R ionizable que se disuelve en agua a pH neutro se encuentra en forma de ion dipolar o suiterión. Bueno, luego tenemos la titulación de los aminoácidos. La titulación de un aminoácido se da en 2 etapas. La primera etapa es esta, y vemos como el grupo carboxilo pierde su hidrógeno para convertirse en carboxilato. Pero para que esto suceda, aquí hay un primer punto de inflexión, que es el pK1, y este es de 234. En este punto de inflexión, vamos a ver cómo el pK en este caso, es igual al pH fisiológico. Entonces, es decir, que el pK del carboxilato va a ser 234, ¿verdad? En el caso de los aminoácidos. Vale. Y luego tenemos otro. Luego tenemos otro punto de inflexión aquí, que me va a representar el punto en el que ya se perdió ya se eliminó casi totalmente el primer hidrógeno y está a punto de perderse, inicia la pérdida de la eliminación del segundo hidrógeno. Entonces esto sucede a un pH de 5,97. Luego la segunda etapa, que es la que vemos aquí, es cuando este grupo
pierde un hidrógeno. Entonces, en este caso, el pKa es de 960. Es decir, aquí igual, ¿verdad? Que como dijimos acá el pKa es igual al pH, entonces es de 960. La titulación completa se alcanza aproximadamente a los 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, como podemos ver, la diferencia, para empezar, del pKa del grupo carboxilato con respecto a la del grupo amino, ¿verdad? Vemos como una es más ácido y como el otro es más básico. Y si lo comparamos con otros pKa de otros grupos aminos y de otros carboxilatos, vamos a dar cuenta que a pesar que estamos hablando del mismo grupo, no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el pKa se ve afectado de los grupos que están cerca de la estructura. Es decir, en este caso, veríamos cómo hay cambios según el grupo R, ¿verdad? O la cadena lateral que tenga ese aminoácido. Y eso es lo que vemos aquí representado. Vemos como en el caso de la glicina, ¿verdad? El pKa del grupo carboxilato es 4, y vemos como en el grupo acético, en el ácido acético es de 4.8, o sea, podríamos decir como, ¿por qué? Si es el mismo, estamos hablando de un mismo grupo, un carboxilo, ¿verdad? Pero es por lo mismo, o sea, sí se ve influenciado por la cadena lateral. Entonces, por eso vemos la diferencia, ¿verdad? Igual acá, estamos hablando de un grupo amino, del pKa de un grupo amino, y aquí arriba también, el de la metilamina, que es de 10.6, y acá vemos que el de la glicina es de 960. Entonces, sí, ¿verdad? Vemos como hay una gran variación, y es por eso, porque hay una influencia del grupo R. Bueno, luego tenemos los péptidos y las proteínas. Como les decía, los aminoácidos se unen por enlace covalente a través de una amida sustituida denominado enlace peptídico. Entonces, ¿a qué le llamamos enlace peptídico? Pues vemos que en este caso se da la unión de dos tipos de aminoácidos, este es uno, este es otro, y vemos cómo este se une por su grupo carboxilo y este por su grupo amino. ¿Y qué es lo que se da para que se forme el enlace peptídico? Hay una pérdida de las sustancias de agua, ¿verdad? De los elementos del agua. Hay una pérdida de los elementos del agua. Un hidrógeno que viene del grupo amino y un hidroxilo que viene del grupo carboxilo. Entonces, eso hace que se forme el enlace peptídico. Entonces, el nombre que va a recibir este péptido va a ser de acuerdo al número de residuos de aminoácidos que estén unidos. En este caso, por ejemplo, este tiene alanina, glucina, glutamato, glicina y lisina. Son 4 aminoácidos. Entonces, es un tetrapéptido. Entonces, el tipo de péptido va a ser de acuerdo al número de residuos de aminoácidos que estén unidos. Entonces, pueden ser pentapéptidos, como es el tetrapéptido. Entonces, dependiendo de eso, es el nombre que se le puede dar. También van a ver en su libro que hay conceptos como oligopéptidos y polipéptidos. Los define de forma vaga como pocos aminoácidos o como muchos aminoácidos, respectivamente. En otras literaturas pueden encontrar que oligopéptidos son de 2 a 10 y polipéptidos mayor a 10. En su libro no lo define como tal, pero sí menciona ambos conceptos, perdón. Luego tenemos que los polipéptidos generalmente tienen masas moleculares inferiores a 10.000 y las proteínas tienen masas moleculares superiores. Por si tenían la duda de por qué un péptido es diferente a una proteína, es básicamente por las masas moleculares, porque se especula que las proteínas tienen una masa molecular superior a esta. Bueno, entonces esto me lleva a la clasificación de las proteínas según su composición. Tenemos las proteínas simples, que son las que van a estar compuestas solo por aminoácidos, y tenemos las proteínas conjugadas,
que quiere decir que van a estar unidos a grupos que son no aminosídicos, es decir, grupos que no son aminoácidos o componentes químicos diferentes a los aminoácidos. Y entonces, ¿cómo se le va a llamar a estos grupos? Pues se le va a llamar grupo prostético. Y vamos a ver aquí que según la naturaleza del grupo prostético, tenemos lipoproteínas, si son proteínas unidas a lípidos, glucoproteínas, si son unidas a glúcidos, fosfoproteínas, hemoproteínas, si son unidas a un grupo hemo, vamos a encontrar la hemoglobina, y también vamos a encontrar flavoproteínas y metaloproteínas. Y aquí tenemos una de las de transporte que les mencionaba, la ferritina, ¿verdad? Entonces, eso es según la naturaleza del grupo prostético. Y estamos hablando de las conjugadas, ¿verdad? Bueno, y esto me lleva a lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles estructurales de las proteínas? Seguramente ustedes las van a ver así en los libros de texto, pero son estructuras más complejas. Lo que veíamos al principio era esta básicamente, la estructura primaria. Y vemos cómo la estructura primaria, hay estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y vemos cómo aumenta la complejidad de la estructura, ¿verdad? Y cómo se representan algunas cosas, algunos detalles que en otras estructuras no. Por ejemplo, aquí es el muy listado de los aminoácidos que constituye la proteína, ¿verdad? Que claro, es importante porque recordemos que esta me está diciendo la cantidad de aminoácidos, el orden que tiene la proteína, porque si ya yo cambio este aminoácido por otro, ya no es la misma. O sea, va a cambiar su función y va a cambiar en su estructura. Entonces, la estructura primaria, sí, o sea, es la que me va a delimitar qué estructura o qué forma van a tener las demás, ¿verdad? Porque de alguna forma, la glicina, vamos a ver cómo la glicina y la prolina generalmente ayuda como en la formación de los acodamientos en ciertas estructuras. Vale, y aquí tenemos siempre lo del enlace peptídico, pero lo traje aquí porque es importante saber que el carácter parcial del doble enlace, porque lo hace plano y rígido, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Vemos como hay un doble enlace parcial, y vemos como este grupo está cargado negativamente y este positivamente, y entonces eso genera un dipolo eléctrico. Entonces eso hace que no se puedan formar ciertos giros o ciertas angulaciones en la estructura dentro del enlace peptídico. Entonces, vemos como el carbono, el CN no puede girar libremente, que se refiere a este de acá. Se refiere a este de acá. Este no puede girar, libremente a causa de su carácter parcial de doble enlace. Entonces, vemos aquí cuáles son los ángulos, ¿verdad? Vemos este que es pi, este que es si y este que es épsilon. Y vemos que este es el nitrógeno unido al carbono alfa, luego este es el carbono alfa unido a otro carbono y el CH, ¿verdad? Entonces, esto es importante entenderlo porque eso nos va a ayudar a entender las estructuras que vamos a ver más adelante. La reacción es posible alrededor de los enlaces N carbono alfa y carbono alfa C, que es lo que está aquí representado. O sea, estos sí van a poder rotar. Pero decíamos que el CN no podía rotar por el enlace rígido que tenía, ¿verdad? Y estos ángulos se le llaman ángulos diedros. Vale, luego tenemos la estructura primaria,
que eso es lo que les explicaba anteriormente, es una descripción de todos los enlaces covalentes, principalmente los peptídicos y los puentes disulfuros. Y esto me describe cuáles son los aminoácidos que constituyen la proteína, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, cómo está constituida esta cadena polipeptídica y cómo esa es diferente, esa cadena A es diferente a esa cadena B, y podemos ver cómo están representados los puentes disulfuro. En esta podemos ver ya los enlaces peptídicos, ¿verdad? O sea, esa estructura primaria puede estar representada de diferentes formas, pero si vemos no es más que la descripción de los aminoácidos que constituyen mi proteína. Luego tenemos la estructura secundaria, que esta se refiere a cualquier segmento de una cadena polipeptídica y describe su distribución espacial local de los átomos de su cadena principal, sin tener en cuenta la conformación de sus cadenas laterales ni su relación con otros segmentos. La estructura secundaria tenemos las hélices alfa o las conformaciones beta y el giro beta. La más común es esta representación, que yo creo que más de alguno la ha visto. Esta se le llama hélice alfa, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la cadena está como enrollada alrededor de una estructura imaginaria, ¿verdad? Porque eso realmente, el tubito que se ve aquí no existe, pero sí el esqueleto polipeptídico está enrollado en un eje longitudinal. Y como decía la descripción, en una estructura secundaria yo solo voy a tener los elementos de la cadena principal. Aquí yo no voy a ver los grupos R, si se fijan, solo están representados, pero no cómo estos se desprenden, ¿verdad? Sus enlaces. Solo está representada la cadena principal y sus principales enlaces. Otra cosa importante ver en el hélice alfa es ver cómo se forman enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno, que si se fijan, se unen de un giro hacia el otro, o de una rotación hacia la otra de la hélice, y estos me sirven para darle estabilidad a la estructura. Vemos, por ejemplo, aquí cómo ese grupo carboxilo, el oxígeno está unido al hidrógeno del grupo R, ¿verdad? Entonces, estos enlaces le confieren estabilidad y son de tipo intracatenario, ¿verdad? Es importante irnos fijando en eso. Ahora, esta siempre es la misma hélice vista desde arriba. Y aquí vemos cómo se ve la hélice alfa. Y algo aquí importante en esta imagen es ver estos colores de las esferas representan, si se fijan, átomos diferentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vemos cómo sí van a interaccionar las propiedades de estos grupos con las a lo mejor con las de la siguiente giro, ¿verdad? Porque están sumamente cerca. Entonces, de acuerdo a las propiedades, pues también que tengan eso va a ser la interacción. Bueno, otra cosa importante es que hay de 3 a 4 enlaces de hidrógeno por vuelta. Y la hélice alfa puede ser levógira o dextrógira, según el sentido helicoidal. La imagen que me explica, ¿verdad? Es como el giro que va a dar, si se fijan en el espiral, depende si es dextrógira, va a ser en el sentido de las agujas del reloj, si es levógira, va a ser pues lo contrario, ¿verdad? Contra de las agujas del reloj. Y las hélices alfa dextrógira es la forma más habitual. También aquí se puede guiar por los deditos, ¿verdad? Los deditos, el resto de los dedos, o sea, muestra el sentido que va a tener ese giro. Luego tenemos la conformación beta, que siempre es una de las estructuras secundarias, y vemos cómo esta es totalmente diferente, ¿verdad? Esta, si se fijan, esta es una vista lateral. Y esta se describe como que la cadena polipeptídica está en forma de zigzag.
¿Se fijan? Esta es lateral. Y algo importante aquí es fijarnos por cada cadena polipeptídica el sentido, por ejemplo, del grupo amino y del carboxilo terminal. Y también otra cosa importante es fijarnos en esta tipo de estructura es la dirección de las cadenas laterales. Si se fijan, a veces está arriba y a veces están abajo. Entonces, eso es algo importante de esa estructura. Bueno, y aquí vemos cómo la disposición lateral contigua de varios fragmentos, todos ellos en conformación beta, se denominan hoja beta. Por la forma, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, es como cuando ustedes doblan una hoja, va a tomar ese sentido. Entonces, se le llama también hoja beta. Y aquí tiene, digamos, otro concepto a esa estructura, que es si es antiparalela o paralela. Y eso es en relación a lo que les explicaba. Si aquí es amino terminal y aquí carboxilo terminal, pero aquí es amino terminal y aquí carboxilo terminal, entonces son antiparalelas, porque si se fijan no tienen la misma dirección y aquí lo representan como con flechas, ¿verdad? Y otra cosa importante es que aquí, como en el hélice alfa, vemos también enlaces de hidrógeno, si se fijan acá, uniendo las cadenas de peptídica, ¿verdad? Pero si se fijan, en la hélice alfa estaban adentro y aquí están intercatenarias, es decir, entre las cadenas, pero si se fijan. Entonces, una propiedad diferente, ¿verdad? A la que veíamos. Y aquí vemos la hoja beta paralela, que vemos que las tres tienen el mismo sentido, ¿verdad? Eso es básicamente a lo que se refiere paralela o antiparalela, de acuerdo a los extremos. Bueno, luego tenemos los giros beta, que esos están formados aproximadamente por 4 o 3 aminoácidos. Y esto lo vamos a encontrar en las proteínas globulares. Son estructuras de plegamiento compacto, son giros o bucles donde la cadena polipeptídica cambia de dirección y unen tramos sucesivos de hélices alfa o conformaciones beta. O sea que básicamente estos me van a ayudar a unir otras estructuras, ¿verdad? Y vemos aquí aquí en el libro le representan 2 giros, el giro beta 1 y el beta 2. También hay uno gamma, pero no lo representa ahí porque no es tan común, ¿verdad? En el beta 1 vemos como en el segundo residuo de aminoácido hay una prolina, y si se recuerdan lo que les decía anteriormente, que de acuerdo a las características o las propiedades, la prolina y la glicina generalmente después nos colaboraban en la formación de acordamientos. La glicina, por ser pequeña, también le permite pues formar parte de estas estructuras, ¿verdad? Y aquí en el giro del tipo beta 2 vamos a encontrar un residuo de glicina de aminoácido. Y algo importante también es que aquí también observamos enlaces de hidrógeno, si se fijan. Bueno, hoy sí vamos a la estructura terciaria y esa describe todos los aspectos del plegamiento tridimensional de un polipéptido. El ensamblaje de unidades estructurales secundarias en unidades funcionales mayores, tales como el péptido maduro y sus dominios componentes. Los aminoácidos que están dejados en la secuencia polipeptídica y que se encuentran en tipos de estructuras secundarias diferentes pueden interaccionar dentro de la estructura totalmente pegada. Si vemos esto ya es una estructura más compleja, ¿verdad? Aquí podemos ver hélices, probablemente hay conformaciones beta, pero vemos que hay una mayor representación, ya no solo es la cadena principal, sino que me representa también uniones de otras cadenas, ¿verdad? Y ese es un ejemplo de una enzima triosa fosfato en su estructura terciaria. Luego, los segmentos interaccionan dentro de la cadena polipeptídica, se mantienen su conformación terciaria por diferentes tipos de interacciones. Pero entonces, lo que me da estabilidad aquí es las interacciones de enlazantes débiles. ¿Cuáles son? Pues podemos encontrar enlaces de hidrógeno, así como veíamos en las estructuras secundarias. También aquí hay enlace iónico, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals,
y también pueden haber enlaces covalentes del tipo disulfuro, que también ya las veíamos en algunas representaciones anteriores. Y luego está la estructura cuaternaria, que estas son proteínas que contienen 2 o más cadenas polipeptídicas separadas por subunidades o que pueden ser idénticas o diferentes. O sea, aquí podemos ver que hay diferentes estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la desoxiemoglobina, ¿verdad? Vemos cómo hay subunidades diferentes y que pueden ser iguales o distintas, ¿verdad? La disposición de esas unidades proteicas en complejos tridimensionales constituye la estructura cuaternaria. Bueno, otro concepto importante dentro de la estructura de las proteínas es el motivo o los plegamientos o estructura supersecundaria, que es un patrón de plegamiento reconocible que incluye 2 o más elementos de estructura secundaria y las conexiones entre ellas. Y creo que este es el mejor ejemplo de motivo o plegamiento, ¿verdad? Aquí vemos cómo hay una conformación beta y una hélice alfa unida, ¿verdad? Entonces, eso es un motivo, esa es la mejor descripción, un lazo beta-alfa, porque hay 2 estructuras secundarias y sus conexiones. Eso es básicamente un motivo. Y también tenemos el barril beta, que ese ya es un poco más complejo, y vemos que tiene una estructura cilíndrica y tiene sus uniones entre las cadenas peptídicas. Luego tenemos la hoja beta distorsionada, también tenemos conexiones típicas en un motivo todo beta. Y otro motivo o plegamiento es el barril alfa-beta, que se forma básicamente por las estructuras repetitivas del lazo beta-alfa-beta. Y esto es un dominio de la piruvato-quinasa, y ya vimos a partir de quién está construido, ¿verdad? Bueno, otro término importante son los dominios, que eso se va a definir como la parte de la cadena polipeptídica que es estable de manera independiente y que puede moverse como una entidad única con respecto al resto de la proteína. Los dominios pueden tener distintas funciones, ¿verdad? Y vemos aquí cómo en este caso en el receptor de insulina, de tirosina, de insulina, perdón, vemos como hay dominios extracelulares, transmembrana e intracelulares y que tienen funciones diferentes. Entonces, es básicamente eso. Aquí también vemos la troponina C, que tiene 2 dominios que le permiten unirse al calcio, ¿verdad? Bueno, ya hablando de las estructuras de proteínas, también hay otra clasificación que son las proteínas fibrosas y globulares. Las fibrosas generalmente las vamos a ver de forma, tienen una función más que todo estructural. Presentan cadenas polipeptídicas largas en forma de hebras u hojas. Constan mayoritariamente de un único tipo de estructura secundaria y su estructura terciaria es relativamente simple. Las funciones, como les decía, como generalmente son estructurales, ¿cuál va a ser? O sea, dar soporte, forma y protección a los invertebrados y son insolubles en agua. Eso es muy importante porque cuando veamos de qué forman parte, pues sirven de protección, pero por ejemplo en el caso del pelo, pues, se encuentran en las alas de los animales o en los cuernos, ¿verdad? Y un ejemplo de ellos es de las fibrosas, la alfa-queratina. Y vemos aquí que hay un enrollamiento súper helicoidal legógiro. Aquí vemos cómo hay cadenas que ya son, si se fijan, son ya están enrolladas, o sea, individualmente ya son enrolladas, pero se unen a otras cadenas para formar esto que se llama superenrollamiento. En este caso es de tipo legógiro y vemos cómo estas cadenas, 4 de ellas forman la protofibría y 4 protofibrías
van a tener aproximadamente 32 hebras de alfa-queratina. Y eso me va a dar lugar a un filamento intermedio. Es decir, aquí vemos una hélice alfa, esta se va a superenrollar con otra cadena, va a formar un protofilamento, luego para que se forme la protofibría necesito para que se forme el filamento intermedio necesito 4 protofibrías y un filamento intermedio en total va a tener 32 hebras de alfa-queratina. Y la estructura cuaternaria va a estar estabilizada en enlaces disulfuro. Bueno, algo que quizás no mencioné es que también dónde vamos a encontrar la alfa-queratina, o sea, lo vamos a encontrar en el pelo, como les decía, de los animales, lo podemos encontrar también formando parte de las alas. Entonces, si se fijan, o sea, son estructurales y como les decía, la forma también generalmente son alargadas, ¿verdad? Luego tenemos el colágeno, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Ustedes se recuerdan dónde lo podemos encontrar: en los tendones, en los cartílagos, en la matriz orgánica de los huesos y córnea. Bueno, ahora es súper mencionada para los procedimientos estéticos, ¿verdad? Mucha gente que toma el colágeno hidrolizado ahora. Incluso para el tratamiento de ciertas artrosis también se deja el colágeno hidrolizado. Claro, estamos hablando de forma exógena, ¿verdad? Entonces, esta estructura secundaria única es distinta de la hélice alfa. Aquí ya no estamos hablando de hélice alfa. Si se fijan en la alfa-queratina, estábamos hablando de hélice alfa. Aquí estamos hablando de cadenas alfa cuando hablamos de colágeno. Entonces, esta es la cadena como tal, va a ser levógira y tiene 3 residuos de aminoácido por vuelta y está formado por 3 cadenas separadas denominadas cadenas alfa, que es lo que le mencionaba, que no es lo mismo que la hélice alfa. Y la estructura terciaria y cuaternaria son distintas. Y luego tenemos que el superenrollamiento del enrollamiento, es decir, que son más de una cadena, es helicoidal y este es en sentido dextrógeno. Entonces no se vayan a confundir. La cadena como tal, igual que en la alfa-queratina, tiene un giro determinado, ¿verdad? Pero, o un sentido determinado. Pero ya cuando hablamos de enrollamiento, un superenrollamiento, eso es algo distinto, porque estamos hablando más de una cadena o más de una hélice unida. Entonces, fíjense bien, si se me llega a preguntar eso, ¿qué es lo que les están preguntando? Porque no es lo mismo el enrollamiento que el sentido de la cadena, en este caso. Bueno, y aquí tenemos la constitución, ¿verdad? El 35% del colágeno va a estar formado por glicina, un 11% por alanina y un 21% por prolina y por 4-hidroxiprolina, que eso se recuerda que hablábamos que era un aminoácido no estándar, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la secuencia que van a tener? Pues generalmente va a ser glicina XY, donde X y Y generalmente, no siempre, va a ser prolina, la X, y Y, la hidroxiprolina. Entonces, las fibrillas de colágeno son entramados supramoleculares constituidos por moléculas de colágeno en triple hélice denominadas a veces moléculas tropocolágeno. Vaya, entonces aquí también vemos cómo las cadenas alfa de las moléculas de colágeno y las moléculas de colágeno de las fibrillas están entrecruzadas por enlaces covalentes poco habituales, en los que intervienen residuos de lisina, 5-hidroxilisina o histidina. Entonces están presentes en unas pocas posiciones X o Y que dan lugar a residuos de aminoácidos no estándar, que aquí tenemos la deshidroxilizoleucina. Vale. Pero vemos aquí cómo este grupo amino, ¿verdad? Vemos aquí cómo la lisina ha sido hidroxilada en la posición 5 y eso da origen a la
5-hidroxilicina, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la 5-hidroxilasa es la enzima que cataliza la hidroxilación de este residuo de lisina en el carbono 5. ¿Y qué necesito para que suceda esa reacción? La vitamina C y hierro como cofactor. Entonces ahí vamos viendo por qué es importante la vitamina C en el colágeno, y también vamos viendo por qué es importante a veces, bueno, porque alguna gente cree que es importante para la producción de colágeno. Realmente, si hablamos con fines estéticos, solo serviría de forma exógena, no el consumo de dieta, para lograr el efecto en el colágeno. Entonces, eso que les prometen ponerse sueros de vitamina C, no les crean, ¿verdad? Realmente hacen estos estudios que es poco el beneficio que se, hablando en fines para producir colágeno, ¿verdad? Es poco el beneficio que se ha visto. Diferente es si sabemos que hay un déficit de vitamina C, eso es algo totalmente diferente, pero si hay una persona promedio que ni siquiera se ha hecho el estudio, ¿verdad? Y lo quiere hacer, pues es desperdicio de dinero. Bueno, luego tenemos la gliciloxidasa, que es una desaminación oxidativa del grupo amino de las cadenas laterales de residuos de lisina e hidroxilicina, que es lo que vemos acá. Entonces, aquí esa es la enzima gliciloxidasa la que permite que haya una desaminación oxidativa de los grupos amino para dar origen a esta estructura. Y aquí vemos cómo las fibras de colágeno se ponen de forma ordenada o escalonada, ¿verdad? Se alinean y para entrecruzarse y para formar estructuras de fuerza. Algo importante son, bueno, en cuanto a lo que van a ver más adelante, saber que hay tipos de colágeno. En su libro les representan unos cuantos, pero en realidad son 30 tipos. Hasta el momento, ¿verdad? Porque se sigue estudiando. Entonces, pero ¿cómo se clasifican, verdad? Los colágenos formadores de fibrillas y en colágenos no fibrilares. En los primeros encontramos el 1, el 2, el 3, el 5 y el 11. Y estos van a proporcionar fuerza contráctil a los tendones, a los ligamentos y a la piel. Los no fibrilares son formadores de enrejados, son componentes estructurales fundamentales de las membranas basales, generalmente. El más conocido, pues uno de los más conocidos es el colágeno tipo 4, que se encuentra en las membranas basales del riñón y la pared vascular. Este, pues, uno de los más conocidos porque su déficit se asocia a varias patologías, ¿verdad? Y pues tenemos una de las patologías asociadas por la deficiencia de colágeno. Ese es el síndrome de Gutt-Pasteur, que es una enfermedad autoinmune que consiste en la producción de anticuerpos que se unen al colágeno tipo 4 de las membranas basales y capilares y glomerulares y pulmonares. Generalmente vamos a encontrar manifestaciones a nivel renal o glomerular. Es poco probable o menos común más bien a nivel pulmonar, pero en este caso que encontramos pues es un paciente que asiste por hemoptisis, es decir, todo con sangre, ¿verdad? Llegó desaturando, lo ingresan a UCI, ¿verdad? Como sospecha de algo infeccioso, ¿verdad? Pero al hacerle los estudios ven que no hay nada infeccioso, se le hacen cultivos y pues como está en UCI le hacen de todos los estudios, ¿verdad? Pues uno de ellos es una biopsia renal. Entonces ahí sí se detecta la presencia de anticuerpos. Aparte que antes de llegar a la biopsia, pues también se vio que tenía niveles altos de creatinina, ¿verdad? Entonces eso ya hizo sospechar que no solo era el problema a nivel pulmonar, sino que había algo más. Entonces, básicamente lo encontraron con los anticuerpos, ¿verdad? El diagnóstico. Otra patología importante es la osteogénesis imperfecta. Esta es bien común, bueno, al menos en el Hospital Blum, en el servicio de ortopedia pueden llegar a ver esto. Y esta es la formación anormal de los huesos en los bebés. El resultado es por la sustitución de una única
residuo de glicina de una cadena alfa, de una proteína de colágeno, por un residuo de aminoácido con grupo R más voluminoso. Es lo que les explicaba, o sea, realmente cada aminoácido tiene su tamaño y sus propiedades. Entonces, si nosotros cambiamos un residuo, eso ya hace la diferencia en la proteína. Entonces, aquí podemos ver cómo pues van a formarse, pues vemos aquí las deformidades, ¿verdad? Porque realmente no hay una buena formación de los huesos. También van a haber, son pacientes que generalmente van a llegar con fracturas, que son bien frecuentes, porque no hay una buena génesis del colágeno, y eso también pues, constituye pues, los huesos. Y también tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que al igual que el anterior, esto se ha dado por una sustitución de glicina en un residuo de aminoácido por un grupo R grande. Entonces eso destruye la estructura repetitiva de glicina, prolina y hidroxiprolina del colágeno. Recordemos que esa estructura glicina, prolina y hidroxiprolina es bien común en el colágeno, y pues al haber la sustitución de este grupo, pues hay cambios en la proteína, y esta se caracteriza por una afectación del tejido conjuntivo. Hay una gran flexibilidad, si se fijan, ¿verdad? No cualquiera puede hacer esto. También vemos aquí hay una afectación vascular, hay una afectación, si se fijan, está bien rojo, ¿verdad? Bien hiperémico. Entonces, eso es porque hay una afectación vascular, entonces eso no permite la permeabilidad. Aquí vemos cómo está bien laxo el tejido, el dorso de la mano. Eso en un viejito, pues obviamente lo van a poder hacer, ¿verdad? Pero en una persona joven no se puede normalmente hacer esto. Igual acá vemos cómo es bien flexible, ¿verdad? Al dar el dedo. Y pues aquí otra cosa que caracteriza es que también hay como un envejecimiento de la piel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que denota esta última fotografía. Luego tenemos la elastina, que es la flexibilidad requerida para la función de los vasos sanguíneos, pulmones, ligamentos y piel. Contribuye a una red de fibras elásticas en la matriz celular de esos tejidos. La proteína predominante de las fibras elásticas es la elastina, ¿verdad? Y hay un solo gen que codifica para la... Hay un solo gen que codifica para este polipéptido de 750 aminoácidos. Y tienen como cuadro polar que es rico en residuos de glicina y prolina, pero la elastina va a ser más hidrofóbica. Y algo característico de ella es que uno de cada 100 de estos aminoácidos van a ser valina. Contiene escasa hidroxiprolina y no tiene hidroxiglicina o cadenas de hidratos de carbono, y su estructura básica consta de dominos hidrofílicos e hidrofóbicos, alternados ricos en lisina y valina. También estas se van a hallar implicadas en el entrecruzamiento intermolecular, mientras que las débiles interacciones entre los residuos de valina en los dominios hidrofóbicos imparten elasticidad a las moléculas. Y aquí pues vemos cómo se da un proceso de ensamblaje, ¿verdad?, en el espacio extracelular por la enzima lisiloxidasa. Vemos cómo se forman secuencias específicas de lisina, la lisina, y se va a dar la formación de un aldehído reactivo de la lisina que condensa con otras alicinas o lisinas no modificadas. La lisina y la deshidroxilisiloleucina en diferentes cadenas de tropoelastina se condensan también para formar entrecruzamientos de piridinio y estructuras heterocíclicas denominadas desmosina o isodesmosina. Entonces, ¿recuerdan esto? Era un aminoácido no estándar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se forma? Básicamente de lisina y de alicina. Y aquí, pues, para ser más específicos, vemos cómo está constituido. Si se fijan, los amarillitos representan la alicina, entonces están formados por 3 cadenas laterales y por una lisina, ¿verdad? Algo importante de la desmosina es que nos puede servir como
para su detección en la orina o en el esputo, o en el plasma como un marcador de la descomposición de la elastina, y eso nos podría pues llevar a sospechar de alguna patología, ¿verdad? Bueno, y siempre hablando de la elastina, vemos que está formado por un núcleo insoluble, ¿verdad? Polimérico, amorfo, que es el que vemos acá, recubierto por una vaina de microfibrillas, que son estas celestes que vemos, que contribuyen a la estabilidad de la fibra elástica. Entonces, a este componente de la microfibrilla se le llama glucoproteína fibrilina. Entonces, esto básicamente me ayuda para darle, pues, estabilidad a la estructura de la elastina, y es esencial para la formación de tejido conectivo. La fibrilina 1 es el mayor componente de las microfibrillas, que componen el armazón sobre la cual se deposita la elastina de las microfibrillas, y se componen a punta de polímeros de fibrilina. Bueno, entonces, luego tenemos el síndrome de Marfan, que es una enfermedad genética de los tejidos conjuntivos, es relativamente infrecuente, y lo que veíamos anteriormente es por mutaciones en el gen de la fibrilina. Y veíamos cómo la fibrilina a su vez estaba relacionada con la elastina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a caracterizar este síndrome? Por personas altas, ¿verdad? Brazos más largos, y esto que se llama aranodactilia, que ustedes pueden ver, hay como dedos súper largos, ¿verdad? Y por eso se le llama así. Hay dos formas. Hay una forma leve en la que se va a caracterizar por una lasitud articular, hay deformidad en la columna, si se fijan, la columna está desviada, ¿verdad? ¿Ven? Aquí se ve mejor. A eso se le llama escoliosis, que también puede haber en este cuadro, o sea, cuando la columna está desviada así como al lado, ¿verdad? También puede haber prolapso de la válvula mitral, problemas oculares en la forma leve, y en las personas muy afectadas, la pared aórtica tiende a la rotura, porque como decíamos, la elastina es importante también en las estructuras vasculares, ¿verdad? Luego tenemos las proteínas globulares, que como su nombre lo dice, son cadenas polipeptídicas, pero plegadas en formas globulares o esféricas, es como redondas o en círculo, ¿verdad? Contienen a menudo varios tipos de células secundarias, y la mayoría de enzimas y proteínas reguladoras son globulares. Y dentro de ellas tenemos la albúmina, que, como mencionamos al principio, ¿verdad? Son una de las proteínas más importantes de transporte de oxígeno, perdón, de sustancias en el plasma sanguíneo, no de hemoglobina. Entonces, esto es súper importante porque también tiene que ver con la presión osmótica. Entonces, vamos a ver incluso cómo se vuelve importante en cuadros clínicos saber la albúmina. Incluso también nos sirve para saber cómo está la función de síntesis en el hígado, ¿verdad? Que es donde se produce. Entonces, esta es súper importante en estudio, ¿verdad? Y como les decía, también en el transporte casi todas varias sustancias se unen a la albúmina, la bilirrubina, ácido grasos. Entonces es bien importante, y es del 50 al 60% del plasma, así de importante es, y la podemos encontrar en una cantidad de 3.5 a 5.5 gramos sobre decilitro en el plasma. Algunas literaturas dicen de 3.5 a 5 o a 5.4, ¿verdad? Entonces, como les decía, es importante también saber su síntesis. Eso es lo que se sintetiza generalmente al día, 14 a 15 gramos. Eso va a depender claramente del estado nutricional, de la función hepática y también de la función renal, ¿verdad? ¿Cómo está constituido? Por 585 residuos de aminoácidos, tiene una naturaleza sumamente polar, y a pH de 7.4 es una anión con cargas negativas por molécula, lo que le confiere la capacidad de una unión no selectiva a numerosos ligandos, y el papel fundamental en el mantenimiento de la presión osmótica coloidal del plasma.
La vida media de esta es de 20 días. A largo plazo se podría reflejar el estado nutricional y a corto plazo puede verse a cambios de deshidratación. Vemos aquí su estructura, ¿verdad? Vemos cómo está formado por varias subunidades. Se une y se solubiliza una amplia gama de sustancias, ácido graso, bilirrubina no conjugada, esteroides, fármacos, dentro de ellos los salicilatos, la penicilina, los barbitúricos. Estas son interacciones débiles y los ligandos pueden llegar a ser desplazados por competidores del lugar de unión. Las hendiduras hidrofóbicas son segmentos globulares que se unen ácidos grasos con alta afinidad. Entonces, ahí las hendiduras hidrofóbicas son la parte de la albúmina a la que se unen los ligandos. Luego tenemos el plegamento de proteínas, ¿verdad? El plegamento de proteínas tenemos en esa parte proteínas especiales que se llaman chaperonas o chaperoninas, que son las que ayudan al plegamiento de las proteínas. Entonces, generalmente entonces lo vamos a encontrar en los mamíferos. Tenemos la familia de chaperonas HSP70, que HSP significa proteína de choque térmico, por sus siglas en inglés, y este tiene un KDA de 70. Según unas secuencias cortas de aminoácidos hidrofóbicos que emergen mientras se sintetiza un nuevo polipéptido, protegiéndolos del solvente. O sea, esto me va a ayudar al plegamiento de las proteínas. También tenemos la familia de chaperonas HSP60, que a estas también se les conocen como chaperoninas. Y difieren la secuencia de la anterior y ayuda también en el proceso del plegado, aunque en algunas situaciones a esta la vamos a encontrar acompañada de la chaperona HSP70, ¿verdad? Bueno, luego tenemos algunas perturbaciones de la conformación proteica y tenemos ciertas patologías como los priones, que son alteraciones neurodegenerativas fatales caracterizados por cambios espongiformes, gliomas astrocíticos y pérdida neuronal resultante de la deposición de agregados de proteínas insolubles en las células neuronales. Es decir, que vamos a encontrar patologías neurológicas que se producen por el depósito de proteínas. Y dentro de ellas, en el ser humano, encontramos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Luego tenemos el Alzheimer, que no les estoy diciendo que esta es la causa del Alzheimer, o sea, eso todavía no se conoce, pero sí se ha encontrado en personas con Alzheimer niveles de beta-amiloides que se elevan. Y esta proteína experimenta una transformación conformacional de su estado soluble en hélices alfa a un estado rico en láminas beta. Y las láminas beta hacen que este cambio, ¿verdad?, de hélices alfa a láminas beta hace que sea más propenso a una autoagregación. Y pues, ya casi para finalizar, algo importante de mencionar en esta clase son la desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización de las proteínas puede ser reversible o irreversible. ¿Según qué? Según si esta proteína puede volver a renaturalizarse, ¿verdad? Es decir, que es irreversible cuando no puede volver a su estado original, y reversible si puede volver a su estado original. Entonces, un ejemplo de eso, de las irreversibles, es por ejemplo cuando ustedes someten a la leche, ¿verdad?, o al huevo a temperaturas altas. Entonces va a haber un cambio conformacional en su estructura, pero esa proteína no va a volver ya a su estado original, entonces es irreversible. ¿Y qué es lo que me permite que haya una desnaturalización de las proteínas? Pues pueden haber factores físicos como las radiaciones, el cambio de temperatura, la agitación. Si ustedes van a ver después en fisiología, se hace un experimento en el que se agita la sangre y van a ver cómo se forma un coágulo. Entonces, eso es por las proteínas que hay en la sangre, específicas que permiten ese cambio de estructura. Y pues la temperatura es uno de los más comunes, ¿verdad? Que también es el que podemos ver
incluso, ¿verdad? En el cabello de la señorita, cuando nos planchamos el cabello, vemos cómo hay un cambio en la estructura y lo que sucede en el caso de la alfa-queratina, que es uno de los constituyentes del cabello, es que los grupos sulfidrilo pierden el hidrógeno, ¿verdad? Entonces eso hace que haya un cambio de estructura, pero lo que sucede es que pueden volver a su estructura originaria. Entonces esa sí es una desnaturalización reversible. También tenemos agentes desnaturalizantes químicos. Dentro de ellos tenemos los cambios extremos de pH, ¿verdad? Sales de metales pesados, solventes, agentes reductores absolutos. También tenemos el cloruro de guanidina y de urea. Y aquí les traía un ejemplo de cómo una proteína se encuentra en su estado nativo, catalíticamente activo, al añadirle urea y mercaptoetanol, vemos como hay un cambio en su estructura, ¿verdad? Si se fijan, hay un cambio en la estructura y este estado va a estar desplegado e inactivo. Los enlaces disulfuros reducidos para dar residuos de cisteína. Y vemos como con la eliminación de la urea y el mercaptoetanol, el estado nativo vuelve a su estado nativo catalíticamente activo y los enlaces disulfuros son reformados correctamente. Entonces, vemos que como dice, tal y como dice acá, ¿verdad? Si nosotros hacemos ese cambio en las estructuras de las proteínas y las sometemos, por ejemplo, a factores físicos o químicos, eso también va a afectar su función. Tal cual como decíamos, si hacíamos un cambio de aminoácido, va a haber un cambio en el funcionamiento de la proteína. Si sea solo un residuo de aminoácidos que cambiamos, va a haber un cambio. Y por eso es lo que les decía al principio. ¿Cómo es que todas las proteínas están formadas por los 20 mismos residuos de aminoácidos? Entonces, y tienen propiedades diferentes y tienen estructuras diferentes. Pues eso depende de la estructura, lo que veíamos en la estructura primaria, ¿verdad? De la cantidad de aminoácidos que tenga, del orden que tengan, de las propiedades que tengan esos aminoácidos que constituyen esa proteína. Entonces, son muchos factores los que dependen para el funcionamiento de la proteína. Y esto sería todo por hoy. Gracias por su atención.